Yo tuve la oportunidad pues, de entrevistar a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a quien después fui a ver a la cárcel. Y todo era llegar al país del sol, al país de mi madre, porque mi madre se apellida Amor. Entonces todo lo de la calle, un paletero o una señora que vendía tamales, a mí me conmovía muchísimo de que no me rechazaran. Hoy estamos pues muy contentos y contentas porque pues nos han abierto la casa de un personaje muy importante del México contemporáneo, que es la escritora Elena Poniatowska, nada más y nada menos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta de que estén aquí y de que no haya empezado a llover, porque estamos en meses de lluvia, así que estoy muy, muy contenta de verlos. Pues estamos aquí en tu casa, pues para entrevistarte, para saber cosas de ti. Se sabe mucho, muchísimas cosas de ti porque pues te leemos en los periódicos, en las revistas, te escuchamos en las entrevistas televisivas o te vemos en las noticias constantemente. Pero hay cosas de la vida cotidiana que a veces, como decía Monsiváis, de la canija vida cotidiana que pues a veces pues no se saben y pues uno las vive. Y precisamente hoy queremos hablar de la vida cotidiana de Elena Poniatowska. ¿Qué han significado para ti las estrellas, el aire, el viento, no sé, las mareas, los paisajes en tu vida como escritora, como narradora, como alguien que ha contado la vida también de otras personas? Claro, bueno, fue muy importante llegar aquí a México de niña, cuando tenía 10 años, y ver el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, los volcanes sagrados, y saber de ellos. Claro que yo no subí de inmediatamente a los volcanes porque era una niña, pero pues ver ese grandioso paisaje, lo que sí fui a Xochimilco y fue una experiencia muy bonita, porque era la época, fíjate, era antes de María Candelaria, sí, antes de la película de Dolores del Río 40. Y Pedro Armendáriz, era cuando Xochimilco no tenía turismo, entonces descubrir todo lo más bello, más intocado, porque nadie iba de México, pues para mí sí fue muy importante, ¿no? El México y también rural. Fui a un rancho de toros para corridas. Esa se llamó Pastejé, era una ganadería y había toros, buenísimos. Era de un Eduardo Iturbide, y entonces con esos toros toreó a Rusa, y luego también mi mamá conoció a Manolete. Okay. Y un torero no tan conocido, pero de nombre Solórzano, le brindó un toro a mi mamá, así que era conocer a un México notable, ¿no? Bueno, y el México más popular. Bueno, pero todavía era el México, todavía un poco rural. Me estás hablando de un Xochimilco que para ir a Xochimilco, del centro de la Ciudad de México a Xochimilco, era como agarrar carreteras hasta, me dicen, sí, que eran carreteras de terracería. Un día de campo. Exacto. ¿Cómo es el sincretismo de la niña que viene de Europa, que conoce castillos, que conoce pues el París,
o la Europa de la posguerra, no sé, ¿era la posguerra? Bueno, fue muy bonito porque a través de Carito Amor de Fournier conocí por ejemplo, a Salvador Novo. Yo le decía tío y lo quise mucho. Él vivía muy cerca de nosotros y lo quise mucho hasta que se enojó conmigo. Se enojó mucho por el libro de La Noche de Tlatelolco. Así es. Me colgó el teléfono, me dijo, tú ya no eres mi sobrina. Porque él era muy íntimo amigo de Gustavo Díaz Ordaz. Yes. Entonces me dio tristeza, pero así fue. Y también conocí a través de Carito y Amor Fournier a Luz Mizrahi, a Juan Soriano, que era un pintor además de un pintor muy luminoso, muy alegre. Conocí a García Terrés, a Jaime García Terrés, el poeta y luego director de difusión cultural de la UNAM, a Celia Chávez, que era la hija del célebre cardiólogo, el doctor Ignacio Chávez. Claro. En fin, conocí a Bernardo Sepúlveda, gastroenterólogo. En fin, conocí a las gentes de México más valiosas de esa época y pues fue un aprendizaje de alguien que tiene una gran suerte, claro. De una niña con mucha suerte. Jovencita, cuando empezaste en el periodismo, empezar a conocer a personajes tan importantes, pues todavía algunos de los contemporáneos, entre ellos a Novo, ¿no? A Novo, sí, yo le decía tío. Pellicer. Y yo le decía tío, pero se enojó mucho. Luego a Carlos Pellicer también lo quise mucho. Él vivía en Sierra Nevada, todavía recuerdo la dirección de su casa. Y a grandes escritores, a Carlos Fuentes, que empezaba, que era joven y que había escrito un solo libro de cuentos, Los días enmascarados, y ya después se lanzó con el gran triunfo de La región más transparente. Octavio Paz regresó de París, donde era secretario, tercer secretario. A Carlos Fuentes le hizo una inmensa fiesta, invitó a todo el mundo. Entonces en ese momento pues pude hablar con José Luis Martínez, que era un dulce, era un pan, un hombre muy lindo, muy conciliador, y a todos los escritores a Juan Rulfo y a todos los escritores con quienes más tarde yo trabajaría. Claro. Escritores. ¿Cómo era convivir con ellos, así en la vida cotidiana, más allá de la cosa formal, de las conferencias, de lo formal de la vida de los escritores? El día a día, el café, el restaurante, de repente la parranda, ¿cómo era, querida Elena? Bueno, era un mundo muy pequeño, muy accesible, lleno de taxis, lleno de autobuses. Yo tuve 2 autobuses que amé muchísimo. El Mariscal Sucre, que era color verde, y el Colonia del Valle Coyoacán, que era rojo. ¿Dónde los tomabas? ¿De dónde? No, cerca de mi casa. Yo vivía en la Colonia del Valle. Y luego después llegaba muy fácilmente a la avenida que entonces se llamaba San Juan de Letrán. Que es hoy el eje central. Que es hoy el eje central. Ahí en pleno, cerca de Bellas Artes, donde se reunían los periodistas, los intelectuales, ¿no? En el Café la Ópera, ¿no? Sí. Esos años, ¿cómo los recuerdas tú como una mujer muy jovencita que empezaba en el periodismo? ¿Cómo eran tratadas las mujeres? ¿Cómo eran vistas quienes ejercían el periodismo? En el Excelsior, donde yo me inicié, estaba una periodista muy bonita que se llamaba Bambi, porque tenía en esos años pasaban en los cines la película Bambi de Walt Disney.
y ella tenía unos ojos enormes, era muy bonita, pero yo no la vi los primeros tiempos porque ella se casó con un gran pintor mexicano, Alberto Gironella. Se habían ido, en esa época se llamaba Luna de Miel, pero ella no le hizo nada no le pareció tan bonito encontrarme allí en Excelsior, pero después ya nos hicimos muy amigas cuando yo me cambié a otro periódico, entonces ya no había la menor posibilidad de rivalidad. Claro. También el que fue un encanto conmigo fue Alberto Gironella, el pintor, y después Juan Soriano, y después finalmente ya regresó Octavio Paz de París. Carlos Fuentes le hizo una inmensa fiesta. Bueno, todo el mundo estaba muy alborotado con ver a Octavio Paz después de años. Después llegó Elena Garro con su hija, la Chata, que era una niña muy brillante, muy inteligente, que estudió en el Liceo Franco-Mexicano. Y entonces yo tuve la oportunidad pues, de entrevistar a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a quien después fui a ver a la cárcel, a Lecumberri y a Carlos Fuentes, y a todos en general. Tuve a Gabriel Figueroa, el gran retratista de las nubes y los cielos de México. Fotografía maravillosa. En fin, a María Félix. Oye, ¿cómo eran ellos para las entrevistas? A Dolores del Río. Dolores del Río. Eran un encanto. Incluso después me mandaban unos ramos de flores, eran así, eran muy accesibles, no se creían nada, pues me abrían su casa. Más allá del glamour, ¿cómo eran ya en lo personal? Porque tú entablabas relaciones muy amistosas, muy bonitas. Sumamente fáciles, accesibles, se reían, hasta cariñosos, y muchos de ellos, yo con Luis Buñuel, hice una gran amistad con Luis Buñuel y con su esposa Jeanne, que me invitaban ellos. Buñuel se acostaba muy temprano, a las 7 de la noche, porque se levantaba a las 5 de la mañana. Claro. Entonces, pues y luego ver crecer, ver el reconocimiento que obtuvo Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, todos los jóvenes de la literatura mexicana, quienes todos giraban en torno a Octavio Paz. Ok. Eran años pues complicados, los años 50, 60, entiendo que más o menos estás hablando de esa época. ¿Cómo a partir de la reflexión intelectual, desde el periodismo, podrías tú retratar esa época de una manera más aterrizada, con todas esas inteligencias, con todas esas plumas, con todas esas formas de decir las cosas? Era una época muy fácil, era una época, claro, la guerra estaba en Europa, nosotros llegamos en 1942, quizá 43, pero creo que fue en 42, y todo era llegar al país del sol, al país de mi madre, porque mi madre se apellida Amor, mexicana, y además era llegar a las panaderías donde te decían que si querías un cocol o una chilindrina, al país de que todos los panaderos traían una inmensa canasta en su cabeza con el pan. Estaban los afiladores de cuchillos con un silbato triste. Muy particular. Estaba una tamalería
donde había tamales absolutamente deliciosos. A mí me gustaban los de Chile. Entonces fue como un regalo llegar. Recuerdo que en Francia en París pedías un jugo de naranja y te daban media naranja exprimida así y luego agua. Ok. Y aquí te daban un inmenso jugo de naranja y había pilas de naranjas en todas las calles. Así con... Entonces era de veras era como llegar al país del sol, el país de la bondad, además el país muy luminoso, lleno de pues lleno de naranjas, como yo estoy obsesionada con los naranjas, pero lleno de gente que te sonreía. A mí me goreaban muchísimo porque güerita. Güerita. Entonces los albañiles me gritaban güerita, güerita, mamacita, mamacita, güerita. Y mi hermana se enojaba muchísimo porque no le gustaba eso. Pero pues a mí yo sentía que a lo mejor era porque me querían, les caía yo bien. Nos mandaron después nació mi hermano, nos mandaron después Okay. a un convento de monjas del Sagrado Corazón en Filadelfia, en un lugar muy vacío porque había un asilo para locos, una cárcel y nuestro convento de monjas en Filadelfia. Y allí mi hermana no le gustó, no aguantó, porque nos levantaban a las 6 de la mañana y teníamos que tomar un regaderazo de agua helada, de Madre agua mía. fría. Pero a mí sí me gustó mucho, porque me gustó mucho siempre leer, estudiar. Y estuve allí 3 años. Fui se llamaba hija de María, así que me dieron muchas preseas, Okay. muchas medallas. Por tu Y me decían desempeño. que con mi medalla me iba a ir al cielo, que Oh. de esa medalla me agarraría la Virgen de la medalla y me llevaría al cielo. Y luego apuntaba yo mis pecados veniales, Oh. todavía no tenía pecados mortales, así que pero fue una enseñanza muy religiosa, muy de persignarte. Y cuando llegué a México, ya después, ya a los 18 años, todavía estudié, creo que 2 años más y luego de inmediato empecé a ser periodista porque me contrataron en el diario Excelsior. En Excelsior. ¿Qué sería? Ya son los 50 ahí. Eso ya En los años 50. En 53. 53. ¿Y cómo esa jovencita con esa historia de niña, de joven, empieza a ver el periodismo? ¿Qué te significa para ti empezar a relatar, a contar? ¿Qué te inspira para No, empezar? lo que yo empecé a hacer era entrevistas a toda la gente que se dejaba, ¿no? En sociales, Iba yo ¿no? en la sección, había una sección de sociales que Ok. luego Bambi, a Cecilia Treviño, que fue la esposa del pintor Alberto Gironella, la cambió, le quitó sociales, ya no había ni tantas bodas ni tantos showers. Ok. Es decir, que antes de que te casaras Tu te belleza. regalaban un montón de chivas para tu casa. Pero ya ella eliminó todo eso y ya empecé a hacer entrevistas pues a todos los famosos de la época, que fueron muy generosos porque todos me recibieron, todos aceptaron preguntas muy tontas de alguien muy ignorante, así que yo no, de veras era así, yo no sabía ni quién era Diego Rivera. En mi casa no lo querían porque pintó desnuda a mi tía Guadalupe Amor. Entonces yo no sabía qué preguntarle y le pregunté que si sus dientes eran de leche, porque él era enorme, gordo y
sus dientes eran muy chiquititos cuando él sonreía. Y ojón. Y a mí me sonrió mucho, entonces yo hacía preguntas de ese tipo. Y así fue. Y de ahí fui a Buñuel, y de ahí fui a Octavio Paz, a Alfonso Reyes, que tenía pues una piscina, de veras, era como una alberca llena de libros. Entonces fue un inicio privilegiado, con un ángel de la guarda del tamaño del mundo que me enseñó, me protegió. Recuerdo que en los bailes me sacaba a bailar Carlos Fuentes. ¿Qué bailaban? Ay, pues lo que se bailaba en esa época creo que era casi foxtrot o algo así. Ah, no, se bailaba la bamba. La mambo. bamba. Para subir al cielo se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba. Y arriba, y arriba. Veracruz, Y la bamba, la raspa, el mambo número 8 todavía. Eso que bailaba Carmen Miranda con un frutero en la cabeza, la samba, eso bailaba. Eran los maravillosos años 50, más o menos. Eran los años 50, 60, y luego ya vino el 68, que fue lo del 2 de octubre, ¿no? Y ya hasta ahora, hasta la fecha, yo sigo haciendo lo mismo que tú haces, ¿no? Entrevistas, crónicas, pero también he publicado pues novelas. Novela, cuento infantil, me cuentos decía. Y todo lo que he podido. Elena, fíjate que cuando uno ve la lista de libros que tú has escrito, narrativa, crónica, novela, redimensionado, como a Tina Modotti. Tina Modotti había muerto hacía muchísimos años. Entonces tú haces una ficción. Fue una novela que hice porque Gabriel Figueroa me dijo que quería hacer una película sobre ella y se hizo otra sobre Antonieta Rivas Mercado y que quería que yo escribiera el guión. Entonces empecé yo, incluso viajé a Italia para justamente hacer el guión, pero después ya no hubo dinero para la película porque eso ya fue mucho más tarde y se quemó la Cineteca. Sí. Lo que fue una tragedia. Que fue en el 82, si no me equivoco. Eso ya fue mucho más tarde. A ver, aquí te voy a hacer una pregunta que no es mía, es de mi hijo, que te comentaba hace rato, mi hijo Mateo, de 12 años, que me dice, le digo, ¿qué le preguntarías a una escritora como Elena Poniatowska, que ha escrito muchos libros y escribe en revistas y en periódicos? Dice, ay, ¿cómo le hace? ¿De dónde saca tantas ideas? Me dice mi hijo. Qué lindo, qué lindo. En general, mira, las ideas vienen en las respuestas. Yo pregunto, pero no solo he hecho preguntas finalmente con todo lo que yo he visto y vivido en México, porque ya tengo 91 años, pues con todo eso pues he escrito ya libros como el más reconocido es La Noche de Tlatelolco, porque relata la matanza del 2 de octubre en 1968, pero pues también quise hacer la vida de una soldadera, porque siempre se hablaba de los hombres que participaron en la Revolución Mexicana, pero nunca de las mujeres. Y luego pues libros sobre otros personajes como Tina Modotti, la gran fotógrafa que vino a México, y luego, bueno, novelas que tienen que ver ya con la ficción totalmente o con mi propia realidad, que son un montón. No te doy todos los títulos
porque parece que los quiero vender o algo así. No, se siguen vendiendo. Eso es lo importante y lo interesante. Las nuevas generaciones tienen la encomienda de leerte, pero hay mucha inquietud por tu obra porque precisamente vas retratando momentos del México de antes, pero también el México actual, con mujeres particularmente. Pero tú particularmente has entrevistado o has hecho de un personaje a personas que aparentemente pues podrían ser, no quiero que seas, lo pensemos así, pero pues comunes, vamos, ¿no? Jesús Apalancares, bueno, es un personajazo que tú construiste a partir de verla, escucharla, olerla, sentirla, y bueno, y mirarla todo el tiempo. Cuéntanos esa experiencia que la tenemos en tu libro, pero ¿tú cómo lo viviste, Elena? Bueno, yo creo que para cualquier escritor o cualquiera que se proponga escribir, lo mejor es o lo que más lo que más te enseña es alguien que tiene una vida que no tiene nada que ver con la tuya. Okay. Yo tuve el privilegio de ir a la cárcel porque me escribió un preso muy admirable, Jesús Sánchez García, y gracias a esa carta que él me hizo, pude entrar al Palacio Negro de Lecumberri, a la cárcel preventiva, y después, y allí vi en una época a todos los ferrocarrileros presos, a Alberto Lumbreras, a Demetrio Vallejo, pero también vi a lo largo del tiempo pues, a otros grandes personajes. Recuerdo que me tocó allí entrevistar a Siqueiros y fue adquirir, por ejemplo, pues un tesoro de conocimientos totalmente distintos a los de la gente libre o de la gente que está caminando en la calle. Además de las entrevistas que hacía yo para los periódicos en los que trabajaba, ¿no? Que tuve, pues fue una suerte inmensa, casi un milagro, entrevistar a Diego Rivera, a María Félix, a Dolores del Río, bueno, a Octavio Paz, claro está, a toda una serie, una gama de personajes que ahora incluso los estudian. Sí, claro. Es decir, están en los libros de texto, aparecen, ¿no? Gabriel Figueroa, que fue el fotógrafo de las nubes, de los cielos de México, claro. Y Buñuel, que fue un hombre a quien yo quise muchísimo porque a raíz de que nos conocimos, pues me buscaba para que fuera a su casa a comer, que fuera con él a ver unos ratones blancos que le interesaban mucho, o unos conejitos. Así que fue padre. Pero entonces Elena entrevista a grandes personajes, pero también a personas que viven circunstancias en la vida real, en el México palpante, el que sufrimos a veces mucho la gente común y corriente. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos formas de entrevistar al personaje, pero también a la persona? El mundo en la calle era para mí muy fascinante porque era un mundo que no tenía nada que ver conmigo. Claro. Con el mundo de los creadores o de los intelectuales, allí sí, porque yo en mi casa había libros, había visto cine mexicano, entonces todo lo de la calle, un paletero o una señora que vendía tamales, a mí me conmovía muchísimo de que no me rechazaran, de que todos quisieran platicar conmigo, ¿no? Y entablar esas relaciones que van más allá de la entrevista, un poco ser sensible a lo que viven las personas, porque a veces son cosas terribles, ¿no? Pero ¿cómo rompes un poco a veces con esa
división que se hace entre el periodista y el entrevistado o la entrevistada. ¿Lo has llegado a sentir alguna vez, querida Elena? No, porque al mismo tiempo que las entrevistas eran pues mi modo de vida, pero después pues yo hacía libros, hice Relato. Nada, Nadie, Las Voces del Temblor, pero eso fue hace relativamente poco tiempo, pero escribí un libro en que el personaje, La piel del cielo, basada un poco en la vida del doctor Guillermo Haro, que es el fundador de la astronomía moderna en México, que fui a Tonantzintla. Él me trató mal, me dijo que estaba segura que no tenía ni lápiz ni papel, lo cual era verdad. Pero pues yo me vengué de él porque me casé con él y tuvieron tenemos 3 hijos y pues finalmente pues ha sido una vida muy rica y muy llena y muy pues muy generosa en el sentido de que yo he recibido muchísimas dádivas, muchísimos regalos, que son las palabras de los demás, ¿no? Que confiaron en mí y bueno, yo soy una mujer que estoy desde la punta de los pies hasta el último cabello, estoy llena de agradecimiento. Creo que no hubiera podido vivir una vida mejor. Uno vive a lo largo de las horas del día distintos momentos, ¿no? Entonces es imposible dar un consejo. Lo único que sirve es tener una actitud de apertura hacia todo el mundo. Y esa yo la tuve, bueno, desde niña, el interés por preguntar, y esto, de qué sirve la luz, o de quién inventó la luz, o quién es de... La curiosidad sí ayuda muchísimo y creo que es esencial en la vida de un periodista, ¿no? Claro. Fíjate que muchas veces nos confrontamos a situaciones que son pues tremendas, ¿no? Los periodistas, más quienes hemos hecho el diarismo de ir a cosas en las que hay tragedias, en donde también tu parte muy personal pues te pega, ¿no? Por ejemplo, yo como un periodista que se dedica mucho a los temas de diversidad sexual, pues a veces me ha tocado ir a cubrir los crímenes, ¿no? Ir a las morgues o a las delegaciones, ¿no? Donde está la gente detenida o a veces asesinada. Entonces, como hombre gay, pues me pega mucho, ¿no? Entonces, tengo que escribir y reportarlo y decirlo, ¿no? A la sociedad. ¿Qué experiencias has tenido límite en tu carrera, en tu vida, respecto a esta parte como muy personal, con el tema de mujeres, la violencia contra las mujeres, el tema indígena, la discriminación, Elena? Quizá lo más importante que me ha sucedido fue el 2 de octubre de Tlatelolco, pero también fue muy duro el terremoto, 85. Los 2 terremotos, porque fue uno un día, al día siguiente, fueron terribles, ¿no? No el primero en que se cayó el ángel, porque en esa época yo era muy joven. El 57. Pero sí, y no enviaban a mujeres. En general no enviaban a mujeres reporteras, pero sí en el terremoto grande, allí estuve en la calle durante meses y meses, y recuerdo que una vez que llevé a mi hija Paula, que en esa época tenía 10 años, y le dije que me acompañara, me jalaba la mano y me decía, mamá, ya no, mamá, ya vámonos, ya no quiero ver, mamá, 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 porque pues a ella también pues le afectaba muchísimo ver a todos los edificios convertidos en montones de piedras. Así que ese terremoto sí fue muy terrible. Pero la periodista cumple una función social en esos casos. Sí, y además una función de
de pedir ambulancias. Recuerdo con muchísimo cariño, mucho agradecimiento a Manuel Camacho Solís, que en esa época creo que era jefe de gobierno, y le dije, hay una mujer que la tienen que llevar al baño cargando porque perdió en Tlatelolco las dos piernas por el terremoto y es dificilísimo, y he ido a buscar sillas de ruedas y no hay, ya se llevaron todas, no hay, no he encontrado. Y me dijo, Elena, hoy mismo en la noche usted va a tener una silla de ruedas. Y dicho y hecho, decía la silla de ruedas un papel que decía cortesía de Paloma de la Madrid, ¿no? Cotero. La esposa del presidente entonces. Pero sí tengo un recuerdo de gran admiración y de gran afecto por el gesto de Manuel Camacho Solís, que me ayudó instantáneamente, y también por ejemplo, el agua, se necesitaban botellas de agua y todo eso bueno, había que repartir muchísimas cosas el 19 de septiembre, y sí, yo recibí muchísima ayuda de este jefe de gobierno que me pareció extraordinario. Entonces tu periodismo y tu trabajo también tan importante funcionó como un vínculo entre la necesidad de la tragedia. Sí, el periodismo, ¿no? Siempre es un vínculo, siempre hay consecuencias. Lo que es una gran suerte es que desde joven tener una vocación, saber qué se va a hacer a lo largo de los años, qué se va a hacer en la vida, ¿no? Tener también la sensación muy gratificante de que uno puede ser útil, ¿no? De que uno puede servirle a otros. Y eso pues es un don, bueno, es un regalo que nos hace, pues nos hacen, yo supongo que todos los dioses. La vida. La vida. Te agradecemos mucho por habernos recibido aquí en tu hogar, en tu casa, que nos hayas contado y relatado estos momentos de tu vida. Lo valoramos mucho, pero seguramente muchos niños, niñas jóvenes, universitarios, preparatorianos, leerán tu producción como literata, como una mujer de letras, periodista también. Muchas gracias, querida Elena, por recibirnos aquí en tu casa. Gracias.